Soy hijo de un excombatiente de Malvinas, Julio Néstor Vallejo, que fue un sobreviviente del crucero Belgrano, barco que fue hundido durante la Guerra de Malvinas el día 2 de mayo de 1982. Cumplo los 18 años, me sortean y a mí me toca ejército. Y yo nací el 12 de abril con la guerra ya iniciada hacía 10 días. Con respecto a las armas, nosotros teníamos cañones, los cañones funcionaban. Las armas que teníamos manuales, el fusil, el FAL, funcionaban. No eran modernos, no eran nuevos. Por ejemplo, cuando hunden el barco, que fue un día domingo, mi mamá se enteró 3 días después que el barco había sido hundido. Y en cuanto a la comida que ustedes preguntaban, nosotros no tuvimos problemas. Es decir, nunca nadie, no es como ahora que tenés desayuno, almuerzo, ¿no? Se come lo que hay a la hora que llega, como llega. Pero en el caso nuestro, yo no puedo decir que nos desatendieron en ese aspecto. También se decían cosas que no pasaban. Si ustedes investigan o han investigado, había diarios en esa época que decían que la guerra se estaba ganando, cuando nunca fue así. Entonces era difícil también tener información. Y en el caso de mi familia, en el caso puntual del hundimiento del crucero Belgrano, y al no saber si mi papá había fallecido o no en el barco, si lo habían salvado o no, la familia, hasta no tener una noticia, los pocos integrantes que en ese momento estaban con mi mamá, porque mi mamá estaba muy lejos, decidieron no decirle nada hasta no tener certeza, y tenían que tratar de que mi mamá no prendiera un televisor, no encienda la radio, no vea un diario, porque en todos lados, en todos los periódicos de esa época, había salido que se había hundido el crucero Belgrano. De las cosas que ustedes dicen, de los mitos, como la canción de Charly García, ¿no? Los Gurkas vienen avanzando, bueno, eso, de que uno también, como se decía, se corre la bola entonces se corría la bola de que los Gurkas habían matado a tantos a la noche, les habían cortado el cuello en tal combate, y vos no sabías si era cierto o no era cierto, ¿viste? Entonces vos estabas bajo esa presión todas las noches, salías a tu guardia, y que el que estaba de guardia no se durmiera, porque si el que estaba de guardia se dormía, moría él y morían todos. Entonces toda esa presión te lleva a un estrés tal que decís, ya basta, que vengan de una vez y ya vemos qué pasa, ¿no? Quedan muchas cuestiones rondando en la cabeza de ellos, de las personas que luchan, de las personas que estuvieron ahí, que durante muchos años se van analizando y se van sacando a flote. Eso es básicamente lo que significa una guerra también para un excombatiente y para la familia de un excombatiente. Yo tuve la suerte de conocerlo y de tenerlo 35 años, mi papá, hasta este año, pero hubo gente que no. Y también hubo madres que nunca más vieron a sus hijos, como ellos mismos fueron excombatientes que nunca más vieron a sus mejores amigos y a su familia, porque cuando estaban en el barco son su familia. Cuando a él lo sorprendía el estruendo de un petardo, mi papá se ponía muy mal, porque eso le traía el recuerdo del momento en que explotó el torpedo. A veces la guerra, en este caso, la gente la ha vivido como un partido de fútbol. Como nos tocó ser la parte que perdimos, nos brindaron apoyo 1 o 2 días y después quedás en el olvido. Esas son las cosas que a veces también llevan a lo que hablábamos hace un ratito, de que personas excombatientes terminen quitándose la vida. A veces no pasa por una cuestión económica de que el Estado te dé una pensión, una jubilación, te dé una plata, sino acompañarlos en el sentido de que muchas veces no necesitan tanto de la plata, sino como el acompañamiento de especialistas. Las personas que deciden ir a una guerra no van a la guerra.
Y los que sí van a la guerra son los que después las padecen. Una parte de mi papá murió en esa guerra, eso no me queda la menor duda, chicos.